Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Y en esta oportunidad vamos a analizar el capítulo 2, donde el apóstol Pablo nos habla de la importancia de conocer a Cristo y de poner en práctica los mandamientos del Señor. Y en el capítulo 2, en el verso 1, el apóstol Pablo empieza con esta expresión: hijitos míos. Y los estudiosos de las escrituras dicen que esa palabra hijitos se refiere a niños. Pueden ser niños en lo físico, pero también puede ser, más que todo, pienso yo, niños espirituales, ¿verdad? Porque cuando se viene a Cristo, cuando se empieza a caminar en este evangelio, somos como niños. Tenemos que aprender a orar, aprender a leer las escrituras, a aprender a conocer el reino de Dios, ¿verdad? Y mire cómo dice Juan: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Bueno, dirá usted, pero eso es imposible. Mire lo que sigue diciendo. Y si alguno peca, dice Juan, abogado tenemos todos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo, el que practica la justicia. En él únicamente hay justicia. Verso 2. Y además de ser nuestro abogado, mire lo que dice Juan, que es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo es la propiciación de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? El pago, el precio, el sacrificio para que nuestros pecados fueran perdonados, fuéramos liberados del pecado. Y no solo por los nuestros, por aquellos que ya creemos en Cristo, mire lo que dice aquí, sino también por los del mundo entero. El sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar el pecado total del mundo, ¿verdad? Pero lamentablemente no todos van a venir a este abogado, a este ser maravilloso que el Señor nos dio, que nuestro Señor Jesucristo, para que sea nuestra propiciación. Muchos no van a creer en Él, ¿verdad? Pero los que ya creemos, mis amados hermanos, deberíamos de sentirnos súper dichosos por esa oportunidad de creer en nuestro Señor Jesucristo. Mire el verso 3. Y en esto conocemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. Porque miren, mis amados hermanos, no es lo mismo leer, oír, escuchar, memorizar la palabra si no la ponemos en práctica. No tiene ningún fin si no la pone en práctica. La palabra de Dios se vuelve un poder maravilloso en nosotros cuando la ponemos en práctica. Cuando no la ponemos en práctica, mi amado hermano, es como una literatura común, como las demás. No pasa nada. Por eso, mire, en esto sabemos que hemos llegado a conocerle si guardamos sus mandamientos. Y guardar, ¿qué quiere decir? Cumplirlos, obedecerlos, ponerlos en práctica. Y mire lo que dice el 4. Ahora bien, el que dice, oigan bien, yo he llegado a conocerle y no guarda los mandamientos, ¿qué dice que es esa persona? Es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra de Dios o el mandamiento, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué? Porque la practica. ¿Cuándo se perfecciona algo en nosotros? Cuando lo practicamos, nos volvemos expertos. Y así es la palabra. En esto sabemos que estamos en él. Mire,
que practicamos la palabra y que el amor de Dios está perfeccionado en nosotros, entonces en esto sabemos que estamos en Cristo. Si no cumplimos la palabra de Dios, no estamos en Cristo. Ahora el verso 6 dice, y el que dice que permanece en Él, mire cómo debe ser la actitud, debe de andar como Él anduvo. No solo andar, actuar. Toda su vida tiene que ser como la de nuestro Señor Jesucristo.